Llegaron al amanecer. El cielo no. Explotar en fuegos artificiales o luz. Simplemente. Se oscureció como si alguien hubiera accionado un interruptor. Y apagó el sol. Los satélites se fueron. Muerto en segundos. Comunicaciones interrumpidas. El tráfico aéreo cayó del cielo como si estuviera muriendo. Pájaros. Redes eléctricas en todo el mundo. Los continentes chispearon, chisporrotearon y murieron. La gente entró en pánico. Por supuesto que sí. Pero, no él. No Darren Hull. Él estaba parado en el balcón de su maltrecho edificio de 10 pisos. Bloque de apartamentos en el este de Colorado. Cigarrillo entre los dedos. Mirando esa cosa en el cielo. Parecía un continente flotando encima. Las nubes. Sin ruido, sin fuego, solo un losa gigante y silenciosa de lo imposible. Ingeniería. Se movía como un glaciar. Lento, deliberado, inquebrantable. Su hijo de 13 años, Marcus, estaba sentado adentro, mirando el televisor apagado. Darren no había. Le había dicho todavía. No toda la verdad. Él. Espera. Ese era el tipo de hombre que era Darren. Era. Espera a que lo sepas. Espera a que. Es hora de luchar. Porque no habría. Habrá pelea. Siempre la hubo. El mundo se había vuelto blando. Demasiado acostumbrado a tecnología. Demasiado acostumbrados a la paz. Una generación de personas que no podrían vivir sin wifi. Pero Darren, él era de tercera generación. Soldado de infantería. Sangró por las banderas. Que cambiaba de color según quién. Tomó las riendas en DC. Él observó. Los amigos mueren por misiones que terminaron. En carpetas de comité que nadie lee jamás. Pero esta no fue otra guerra más. Petróleo, política o dinero. Esto fue supervivencia. Y la supervivencia, él la entendió. Al anochecer, comenzaron las transmisiones. No de los humanos, sino de ellos. Los extraterrestres. No hablaron, no mostraron sus caras. Solo luces pulsantes, sincronizadas. Patrones, y finalmente un frío mecánico. Voz. Rendirse. La asimilación asegura. Supervivencia. La resistencia asegura la extinción. Lo repitieron en todos los idiomas conocidos. 72 veces. Luego silencio, luego muerte. París fue el primero en caer, arrasado de una sola explosión. Desde la órbita como si nunca hubiera existido. La Torre Eiffel se derritió como cera de vela. No. Uno gritó en la grabación. Nadie había. Tiempo. Luego Shanghái. Luego S. Paulo. Sin exigencias. Sin negociaciones. Solo esa oferta. Rendirse y servir o resistir y quemarse. Darren ni siquiera lo dudó. Arrancó. La puerta del armario de su dormitorio se cayó. Sobre una rodilla. Y sacó el acero. Caso que juró que nunca volvería a abrir. Su equipo de servicio, hecho jirones, oxidado. Lugares, pero todavía allí. El viejo parche de la bandera de Estados Unidos colgaba flácido en él. Lado. Lo sostuvo en su mano por un. En segundo lugar, no por el patriotismo que había muerto. Hace mucho tiempo, pero para el recuerdo. Él era. Terminé de esperar. El barrio era un caos. Gritos en la calle. La gente se amotina por el gas. Agua, pan. Pero los extraterrestres no vinieron. Abajo. Observaron, grabaron. Calculado. Míralos. Alguien gritó en un esquina de la calle. Nos estamos desgarrando. Aparte, y ni siquiera han disparado. De nuevo. Ese era el plan. Darren lo sabía. Guerra psicológica. Romper con ellos. El interior. Hacerles rogar por misericordia. Antes incluso de levantar una garra o un tentáculo. O lo que sea que tuvieran. Era quirúrgico, inhumano, eficiente. Pero los humanos no eran números. No eran simulaciones o patrones. Eran caos. Y eso los hacía peligrosos. En 300, encontró a otros.
no en el gobierno. Búnkeres, no en mando pulido. Centros, pero en ruinas, en callejones, en túneles subterráneos. Veteranos, exconvictos, agricultores, hackers, líderes de pandillas, personas que no tenían nada y por eso estaban dispuestos a perderlo todo. Él no dio discursos, no prometía esperanza. Él solo dijeron lo que había que decir. Creen, vamos a acostarnos y morir, eso. Nos inclinaremos porque tenemos miedo. Pero ellos, no entiendo el miedo. No es el tipo con los que hemos vivido. No del tipo que hemos vivido. Convertirse. No luchamos para ganar. Luchamos porque sabemos lo que se siente perder. Y preferimos morir antes que sentirlo otra vez. Esperaba silencio. Lo que obtuvo fue docenas de asentimientos, luego 2 docenas, luego 100. La resistencia no nació en oficina gubernamental o un video viral. Comenzó en sangre y cenizas, susurrado por personas con dientes rotos y quemados. Recuerdos. Y Darren estaba en el centro de todo. Los extraterrestres esperaban que la Tierra cediera. Pero la Tierra tenía a Darren Holt. Y Darren Hull no tenía nada que perder. La resistencia no fue una rebelión. Todavía no. Fue todavía huesos sin carne, planes sin munición, cuerpos sin un verdadero ejército. Darren Holt lo entendió mejor que nadie. Sabía que la guerra no se ganaba con discursos y rifles de cinta adhesiva. Se necesitó logística, cadenas de suministro, inteligencia, comunicación. Y lo único que la Tierra no tenía. Más tiempo. Se agazapó en una estación de tren destrozada. Debajo de Denver. Viejos mapas esparcidos por mesa de acero que una vez había contenido el almuerzo. Bandejas para los viajeros. Ahora contenía pistolas, rifles desmantelados y una lista de nombres escritos con marcador rojo grueso. Algunos ya fueron tachados, no porque fracasaron porque se habían ido. El aire apestaba a aceite, sangre y moho, pero para Darren estaba más limpio que el blanco. Casa había estado alguna vez. Frente a él estaba sentado Ava Mendoza, ex Fuerza Aérea, dada de baja. Después de recibir metralla en la cadera. Ella caminaba cojeando y juraba como una sargento de instrucción sin nada que perder. Ella era lo más parecido que tenían a un estratega. Junto a ella estaba Arvin, el ex hacker de sombrero negro Peroli y él, el único que aún podía hacer ping a los satélites, que no se había oscurecido. Encontramos algo, dijo Arvin, tocando tableta agrietada con cinta adhesiva a lo largo de la bordes. Patrón orbital sobre el norte. Utah. No coincide con ninguna ruta anterior. Darren se inclinó. ¿Qué pasa? Podría ser nave exploradora. Podría ser una base avanzada. Podría ser una trampa. Pero está rondando. Un sistema de cañones. Estático. Eso no es su estilo. Mendoza gruñó. Se mueven. En patrones. Limpio, calculado, barrido. Y borrar. Estacionario significa confianza. O un punto débil. Darren se frotó la barbilla. Entrecerró los ojos. Miró el mapa. Como si le debiera respuestas. Lo logramos. Dijo finalmente. Arvin parpadeó. Dale. ¿Con qué? Con oraciones y bolitas de papel. Tenemos 2 drones que funcionan con combustible recuperado y un par de RPG de almacén del cártel desmantelado. Dijiste que estaba flotando bajo apenas 500 pies sobre el nivel del suelo. Eso es bajo. Suficiente. Mendoza suspiró, ya sabiendo dónde esto iba. ¿Quieres usar el riel? ¿Pistola? Darren asintió. El cañón de riel no estaba exactamente un cañón militar. Era un Frankenstein hanky de piezas robadas de un desguace y 3 fuera de servicio. Centrales eléctricas. Arvin lo había conectado a
Viejo generador de minería. No era preciso. No estaba limpio, pero funcionó una vez. Freirá el circuito en el primer disparo. Arvin advirtió. Eso es algo que se acabará. Eso es todo lo que necesitamos. Al amanecer, estaban en movimiento. 2 camiones cubiertos de lonas, polvo y agujeros de bala. Uno llevaba el cañón de riel en pedazos. Otros llevaban hombres y mujeres con rifles, rostros sombríos y ojos muertos. Parecían como sobrevivientes de un mundo perdido. Pero se movieron con un propósito. Marcus se sentó a su lado. A Darren en la parte trasera del primer camión. Él no lloró. Él no se quejó. 13 años y no había dicho más. Más de 10 palabras desde el primer día de la invasión. Darren lo observó en silencio. Vio la forma en que los dedos del niño agarraban la culata del rifle en su regazo. Demasiado pequeño para sus manos, pero se negó a ponerlo. Abajo. No estaba cargado. Darren no lo haría. Permitir eso. Todavía no. ¿Tienes miedo?, preguntó Darren. Marcus no. Míralo. Solo asintió levemente. Bien. Darren dijo. Significa que todavía te importa algo. Cabalgaron en silencio después. Eso. El cañón estaba vacío. Demasiado vacío. Los pájaros se habían ido. No había viento, ni eco, solo silencio. Ese tipo espeluznante que podrías. Sentí como si el aire mismo estuviera observando. La nave alienígena colgaba sobre ellos, enorme. Y aún así, parecía una costilla flotante. Jaula de metal y obsidiana. Líneas. Pulsaba con un tenue resplandor verde como venas que transportan energía. Mendoza estableció el cañón de riel en la cresta. Ella ladró. Órdenes pero en voz baja. Como si incluso gritar demasiado fuerte pudiera despertar a alguien. Dios dormido. Arvin conectó el generador. Zumbó una vez, luego 2 veces, luego nada. Vamos, siseó Arvin, dándole un golpe. Panel con una llave inglesa. Darren caminaba de un lado a otro como un lobo. Los ojos nunca abandonan el barco. Movimiento, susurró Mendoza, señalando. A través de la mira de su rifle. Derecha. A un lado, drones. 4 de ellos. Elegantes. Máquinas flotantes con extremidades largas y sensores de un solo ojo. No patrullaban. Lo escanearon y luego lo borraron. Un toque y desapareciste. Sin gritos, sin restos. Solo una nube de polvo. No estamos listos, dijo Arvin. Necesitamos 10 más segundos. No tenemos 10. Darren hizo la llamada. Espere. Él dio un paso. Adelante, sacó su arma y sacó. Dispara primero. Los drones reaccionaron. Al instante, rompiendo la formación y lanzándose en picado. Hacia la cresta. Mendoza disparó. Primero. El dron cayó. Arvin maldijo. Marcus. Gritó. Darren no parpadeó. Disparó. Se movió, rodó y volvió a disparar. Segundo dron. Abajo. El tercero llegó al generador de Arvin. Se iluminó con chispas azules, tratando de sobrecargar el núcleo. Entonces Marcus lo hizo. Algo que nadie esperaba. Agarró un tubería, corrió gritándole al dron. Y lo golpeó con todo su peso. El dron se giró hacia atrás y golpeó a un roca, y se arrugó en un lío de acero roto y circuito zumbando. Entonces, silencio de nuevo. Arvin miró fijamente a Marcus, como si le acabaran de crecer cuernos. Niños. Loco, murmuró. Los niños son míos, dijo Darren. Dijo. Mendoza accionó el interruptor. El cañón de riel rugió. No estaba limpio. No era elegante. Sonaba como él. El cielo mismo se partió por la mitad. El rayo atravesó el aire, encendiendo todo a su paso. Golpeó el vientre de la nave extraterrestre y para él. Primera vez desde que comenzó la invasión. Algo sangró.
Ni rojo ni verde. Algo más oscuro, como aceite mezclado con plasma. El barco gritó. Esa es la única palabra. Darren podría usar. Era un sonido que sacudió los huesos, hizo castañetear los dientes, y obligaron a los hombres a arrodillarse. Fue dolor. Un dolor extraterrestre profundo y real. Nunca habían oído eso antes. Y lo cambió todo. De vuelta en el túnel. Base. La energía había cambiado. Ya no. Desesperación silenciosa. Ahora ira. Ahora esperanza. No son dioses, dijo Mendoza a los. Multitud creciente. Pueden sangrar. Arvin. Subió el metraje a cada red oscura. El nodo seguía activo. En cuestión de horas, estaba siendo transmitido a través de roto. Frecuencias. Radio AM incluso pintada. A través de las murallas de la ciudad en ruinas. Pueden sangrar. Grupos de resistencia en todo el país. Los continentes se extendieron. Milicias dispersas en Australia, armadas. Supervivientes en Europa del Este. Submarino. Tripulaciones escondidas frente a las costas de África. De repente, todos tuvieron la misma idea. Pelea. Y Darren Holt se había convertido en él. Chispa. La odiaba. No quería ser la cara de cualquier cosa. Él quería proteger a su hijo, matar a los invasores y, tal vez muera de pie en lugar de mendigar. De rodillas. Pero a la guerra no le importa lo que pase. Tú quieres. La guerra elige a quien necesita. Y. Lo había elegido. 3 noches después. Fueron emboscados. No por drones, sino por algo más. La entrada del túnel se derrumbó primero. ¿Explosivos? No. Demasiado precisos. Demasiado silenciosos. Entonces lo oyeron. Garras, no metal. Hueso. El primero que cayó del techo. 8 pies de alto, vagamente humanoide. Pero equivocado en todos los sentidos. Se le partió la cabeza. En 4 segmentos como una flor. Flor, cada una forrada de dientes. Sin ojos. Solo crestas sensibles al calor que pulsaban. Rojo cuando se fijaba en un objetivo. Se movió rápido. Demasiado rápido. El primer hombre que tocó quedó destrozado. Medio antes de que pudiera gritar. Sangre. Rociado sobre las paredes de acero como pintura. Darren abrió fuego. También lo hizo. Todos los demás. Se encogió de hombros hasta que Marcus. Sí, Marcus. Agarró una bengala y lo metí en la boca de la criatura. Boca. La luz la cegó. Se tambaleó. Atrás. Entonces Mendoza disparó un cargador completo. En su pecho. Esta vez cayó. Pero otro le siguió y otro. Allí. No fue solo una infracción. Hubo 3. Ya no se limitan a mirar. Mendoza siseó. Están limpiando la casa. Darren gritó órdenes. Los equipos de evacuación se dividieron. La mitad por la línea de alcantarillado. La otra mitad. A través de los túneles de ventilación. Darren. Se quedó. Marcus también. Tú vas. Yo voy, dijo el niño rotundamente. Darren no discutió. ¿Para cuándo? Al llegar a la escotilla de escape, había 20 personas. Muertos. Pero también lo estaban 3 de las bestias. No fue una victoria, pero tampoco fue una. Tampoco masacraron, y eso importaba. Se reagruparon en una granja en las afueras. La ciudad. Lugar destartalado sin electricidad, sin calma, sin consuelo. Pero estaba tranquilo. Y, en este momento, la tranquilidad era moneda corriente. Mendoza. Le parchó el brazo, apretando los dientes. Arvin. Lloró en silencio en el granero. Había perdido su hermano durante la brecha. Primera familia. Miembro que había visto en años, y se fue en artículos de segunda clase. Darren no durmió. Se quedó afuera, con su rifle, mirando las estrellas. No estrellas, barcos observando, esperando. Marcus salió y se paró a su lado. ¿Crees que ganaremos?, preguntó el niño. Darren no respondió de inmediato. Por fin,
dijo, no creo que. Asuntos. Entonces, ¿por qué pelear? Darren. Lo miró. Vio al niño. Vio el hombre en el que se estaba convirtiendo en tiempo real. Porque vinieron aquí pensando que íbamos a. Arrodíllate, dijo. Pensaron que nos romperíamos. Marcus asintió. Pero no lo hicimos. No, Darren. Dijo. Aún no lo hemos hecho. Y en las sombras más allá de la órbita de la Tierra. Los comandantes alienígenas vieron las imágenes. De nuevo, los humanos no se rindieron. Estaban organizándose, aprendiendo. Adaptación. Una palabra pasó silenciosamente entre ellos. Escalada. Pero la escalada funciona en ambos sentidos. Y. La humanidad apenas estaba comenzando. Darren solía creer que lo peor de la guerra era la matanza. Que una vez mataste a un hombre o lo viste. Alguien a quien querías se desangró en él. Suciedad, nada podría ser peor. Pero ahora, de pie hasta las rodillas en el barro de la tierra de cultivo de un hombre muerto, mirando el humo resurgir de los restos de otro fracaso. Fortaleza, se dio cuenta de que se había equivocado. La peor parte de la guerra no fue la matando. Era la espera de morir. Habían perdido otro puesto avanzado 2 noches antes. Hace 17 años. Una de ellas era Ava Mendoza. Ido, no muerto. Ese fue el problema. No había ningún cuerpo, ningún sangre, sin transmisión de radio, solo una. El grito se interrumpió y su baliza de seguimiento, parpadeando en rojo durante exactamente 4 minutos. Antes de que se deshabilitara. Darren había estado al otro lado del campo en el tiempo, tratando de conseguir un generador de campo, trabajando para potenciar sus comunicaciones. Escuchó. Eso, solo una ráfaga de estática seguida de silencio. Arvin lo había perdido. Lanzó la radio a través del granero. Luego se sentó afuera, temblando. No había hablado desde entonces. Marcus tampoco había llorado. Había observado. Arvin se derrumbó y se quedó mirando como lo estaba estudiando, como si estuviera tratando de para decidir si estaba bien dejarlo ir, o si se esperaba que lo mantuviera juntos como siempre lo hizo su padre. Darren no había dicho ni una palabra porque él ya no lo sabía tampoco. Tenemos 2 días, dijo una voz en el teléfono. Radio, rasposa y débil. La mujer en el otro extremo estaba en lo profundo de Nevada. Desperdicio, transmitiendo desde dentro lo que fue una vez un refugio antiaéreo militar. Su nombre era Joanna Kerr, ex-CIA, desautorizada. Fría como el hielo. Había logrado secuestrar parte del satélite Interlin extraterrestre. Sistemas e interceptar una transmisión. Están enviando algo más grande que cualquier cosa que hayamos visto. Darren se inclinó sobre la mesa, con la mandíbula apretada. ¿Tienes coordenadas? De nuevo en Utah. Algo sobre ese cañón. Golpeaste con el cañón de riel. Te enojaste. Apagándolos. Bien. No, no bien. Tú. No mataste esa nave. La despertaste. La voz de Joanna bajó como si no lo supiera. Quiero decir la siguiente parte. Son, llamándolo el fragmento, algún tipo de comando colmena. No estaba vigilando la tierra. Estaba durmiendo debajo. Esa cosa. Lo que golpeaste no era una nave exploradora. Era una maldita ancla. A Darren se le heló la sangre. Un ancla para. ¿Qué? Por ellos. Por lo que venga. La señal se cortó. Arvin no dijo nada. Cualquier cosa. Simplemente se levantó y se limpió la cara con la manga de su chaqueta y dijo: Luego volvemos. Darren lo miró fijamente. ¿Seguro? Preguntó Arvin. Asintió. Se llevaron a Mendoza. Necesito saber de una manera u otra. Al mediodía él. Al día siguiente, el convoy se puso en marcha. No es un batallón, ni siquiera una compañía. 12 camiones, 65 hombres y mujeres,
la mitad con armas en funcionamiento, algunas con viejas. Lanzallamas de los días de la refinería. 1. Tanque casero construido a partir de un autobús escolar. Con un cañón atornillado al techo. No eran un ejército, en realidad no, pero estaban enojados, cansados, hambrientos. Y eso los hacía peligrosos. El camino de regreso a Utah estaba lleno de restos, vehículos abandonados, quemados, caravanas de refugiados, barcos destrozados, contenedores. Los extraterrestres nunca abandonaron sus tecnología propia detrás. Pero no limpiaron. Tampoco arreglan los desastres humanos. Dejaron que la Tierra podredumbre en su propio fracaso. Ese fue su error porque la podredumbre se vuelve en fermentación y fermentación. Explota. A medida que se acercaban al cañón, el cielo se volvió negro. No por las nubes de tormenta. De ellos salen miles de drones en enjambre. En capas, moviéndose en perfecta formación. Como un muro viviente. Debajo de ellos, enormes. Caminantes del tamaño de edificios se movían. A través del desierto, con las piernas golpeadas. En la tierra con cada paso, temblando. El suelo por millas. Arvin observó a través del telescopio. Su único objetivo de alto alcance restante. Ahí está tu fragmento, murmuró. Fue enorme. Una torre que no era solo de metal. Parecía vidrio, obsidiana y vida. Hueso. Latía con un tono rojo intenso, como si respira. Alrededor de él, un perímetro de. Se habían formado construcciones. Agujas. Torretas automatizadas, atmosféricas. Estabilizadores. Parecía menos un base militar y más bien un ritual. Sitio. ¿Qué demonios están haciendo? Marcus preguntó. Darren no respondió porque sabía. No solo ocupaban la tierra. Ya no lo estaban terraformando. Preparándolo, no para la colonización. Para reemplazarlo, esto no era una guerra. Esto fue la extinción. Tenemos una oportunidad, Arvin. Dijeron mientras se reunían alrededor del camión. Darren lo miró. Arvin se retiró. Un pequeño estuche negro, lo abrí. Dentro. Era un dispositivo de aspecto rudimentario. Cables. Un núcleo, brillante de color verde pálido. Esa es una célula de fusión, dijo Darren. Tú. Me dijeron que no nos quedaba ninguno. Mentí. Arvin sonrió por primera vez en días. Lo robé del efectivo de Denver. Me imaginé que me dispararías si te lo decía. Pero esta cosa, si la metemos en el base de esa estructura, podemos nivelarla. Todo el maldito fragmento. ¿Qué tan cerca necesitamos? ¿Estar dentro? Marcus dio un paso adelante. Lo haré. Darren lo miró fijamente. No. Él dijo. ¿Por qué no? Tú me entrenaste. He estado contigo todo este tiempo. Sé cómo. Corre. Sé cómo esconderme. Soy pequeño. Yo. Puedes superar las cosas más rápido. La voz de Darren era aguda. Porque dije. No. Marcus no se inmutó. Entonces hazlo. Tú mismo. Pero alguien tiene que entrar. El silencio que siguió fue sofocante. Arvin miró entre ellos. Y susurró, todos morimos de todos modos si esa cosa termina de despertar. El plan era un caos. No tenían suficiente potencia de fuego para un asalto frontal. Pero el caos no necesitaba potencia de fuego. Necesitaba ruido. El convoy se dividió en dos. Un equipo rodeó la cresta norte y comenzó bombardeando con todo lo que tenían. Molotovs, granadas, pernos de acero atados a dinamita. No mataría mucho, pero iluminaría los cielos. El equipo de Darren, solo 8 de ellos, se abordó desde el sur, utilizando grietas en el cañón y la oscuridad, debajo de los acantilados para cubrirse. Marcus llevaba la célula de fusión en una mochila. Pesaba más que él, pero no se quejaron. Ni una sola vez. Incumplieron.
El perímetro durante el ataque. No. Alarmas, demasiado confiado, demasiado tarde. Dentro. El fragmento, el aire cambió. No fue así. El aire. Se sentía espeso, eléctrico, como caminando por el interior de un cerebro. Cada paso se sentía vigilado. Cada respiración. Sabía metálico. Las paredes no estaban metal. Estaban vivos, cubiertos de un membrana suave y palpitante que se flexionaba ligeramente bajo el tacto, como un músculo, como piel. Darren quería vomitar, pero Marcus siguió vomitando. Yendo. En el núcleo de la estructura. La vieron, Ava Mendoza, colgada del pared, todavía respirando, con los ojos abiertos. Boca sellada con una capa de película translúcida, cables que pasan por ella. Sus sienes, su cuerpo se contrajo, apenas consciente. Marcus corrió hacia ella. Darren lo agarró. No, pero ella está conectada. Nosotros. Tira de ella. Alertamos a la colmena. No lo hago. Cuidado. Ella lo haría. Marcus se quedó temblando. Puños apretados, su respiración agitada. Y entonces Ava movió los ojos lentamente. Solo. Suficiente. Vete. Darren jaló a Marcus hacia atrás. Ellos. Llegó al pozo central. En el corazón del fragmento había un hoyo, brillante, zumbando, lleno de maquinaria alienígena que, retorcidos y movidos de forma antinatural. Formas que desafiaban la física. Sin simetría. Sin lógica, solo poder. La voz de Arvin llegó por la radio. Tú. Tengo un minuto antes del enjambre. Recalibra. Necesitamos detonación. Darren miró el pozo, luego a su hijo. Marcus tomó la mochila. No. Darren dijo. Papá. Yo empecé esto. Yo lo termino. Tomó. La manada, se movió hacia el borde. Luego. Volteaste. Quiero que vivas. Marcus. Parecía que quería gritar. Pero. Asintió y Darren sonrió. Luego él. Saltó. La explosión agrietó el cielo. Desde millas de distancia. Los sobrevivientes vieron cómo el fragmento se dobló hacia adentro. El resplandor rojo se volvió negro. Las agujas se agrietaron. Los caminantes se tambalearon y luego se desplomaron como marionetas con sus hilos cortados. El enjambre en el cielo se congeló y luego cayó. Cientos a la vez. El suelo tembló, luego silencio. Real. Silencio. Y por primera vez desde la invasión comenzó. Los extraterrestres. Se retiró. Marcus caminó solo durante horas. Después de que el polvo se asentó. No habló. No comió. Solo caminó. Arvin lo encontró al borde de la acantilado, mirando fijamente al cráter donde el fragmento solía ser. Se han ido, dijo Arvin. Dijo. Marcus no respondió. Lo hizo. Todavía nada. Entonces finalmente Marcus susurró. ¿Y ahora qué? Arvin se encogió de hombros. Ahora reconstruimos y esperamos lo que sea. Próximo. Marcus se puso de pie. No. Arvin levantó una ceja. No. Marcus se giró hacia él. Ojos ardiendo. Ahora encontramos dónde están. Venía de. Habían pasado 6 semanas desde él. Caída del fragmento. 6 semanas desde. Darrenul, el hombre, el soldado, él. El padre saltó al pozo alienígena llevándose el último núcleo de fusión funcional de la humanidad. Poseídos y trajeron el infierno a sus puerta. 6 semanas desde que el cielo se detuvo. Sangrando rojo y los drones cayeron como lluvia de acero desde la órbita. 6 semanas desde. La Tierra tomó su primer aliento real desde la invasión. Pero no fue una victoria. Hubo una pausa. El tipo de pausa que uno tiene antes de un segundo golpe. El tipo donde o te reconstruyes rápido o mueres más lento. Y a Marcus Sul no le interesaba reconstrucción. Quería cazar. El búnker en Montana.
Desde fuera no parecía gran cosa. Un silo de grano colapsado oxidándose en él. Frío. Pero debajo, 3 pisos de hormigón endurecido, sellado desde el frío. La guerra, olvidada por todos excepto por los tipo de personas que habían planeado. Exactamente este tipo de apocalipsis. En el interior, Marcus estaba de pie sobre una mesa de metal, rodeado de armas medio reparadas. Mapas y glifos alienígenas impresos recopilados. De los restos del fragmento. Arvin se apoyó contra una pared cercana, bebiendo café rancio. Eres demasiado joven para esto, dijo Arvin. Murmuró. Marcus no levantó la vista. Así fue. Mi papá. Arvin no discutió porque estaba cierto. El chico había cambiado. La incomodidad adolescente que una vez se estremeció ante las sombras. Se había ido. Lo que estaba en su lugar era más silencioso, más nítido y mucho más peligroso. Sus ojos no se desviaron. Ellos. Bloqueado. Cuando habló, fue breve y duro. Cuando escuchó, recordó. Y cuando dormía, si dormía, nunca. Soñado. Dímelo otra vez, dijo Marcus. Arvin suspiró. El fragmento no era el origen. Era un nodo, una semilla. Cualquiera que fuera la tecnología. Dentro de ese lugar se cultivaba aquí. No se hizo. Por eso el riel de tu papá. El disparo causó daños. Le dio a algo. Biológico. Marcus estudió el mapa. Así que plantaron estas semillas en cada mundo que quieran convertir. Exactamente. El fragmento cae y se esconde profundamente. Comienza a cambiar la atmósfera. La biosfera. Todo. Una vez que madura, llega la flota principal. Excepto esto. Con el tiempo, Arvin golpeó la mesa. Quemamos el jardín antes que la fruta. Madurado. Marcus marcó un lugar en el mapa. Alaska. ¿Qué es eso? Preguntó Arvin. Antigua mina. Estación abandonada en 2073. Pero nosotros. Pings cifrados interceptados provenientes de esa cuadrícula la noche antes de que el cielo se fuera oscuro. Otros 2 fragmentos estaban en espera. Solo cayó uno. Arvin se inclinó, repentinamente alerta. Espera. ¿Estás diciendo que eran 3? 3 barcos, 3 fragmentos, pero solo uno aterrizó. Los otros 2 retrocedieron. Nunca descendieron. Señaló el borde del mapa. Porque no estaban aquí para aterrizar. Ellos estaban explorando. Estaban grabando. Y. Estaban esperando confirmación. Arvin parpadeó. ¿Crees que todavía están ahí fuera? Yo sé que lo son. Marcus apartó el mapa y lo sacó. Un estuche negro. Dentro de un viejo arma del ejército estadounidense. Tarjeta satelital con link, apenas. Trabajando, modificado con componentes extraterrestres. Despojado de un dron y recableado por algún ingeniero de un lugar remoto en lo que solía ser Ceruta. Arvin frunció el ceño. ¿De dónde sacaste eso? Hice un trato. ¿Qué clase de trato? Él. No tengo por qué honrar a menos que viva. Suficiente tiempo. Arvin se frotó la cara. Cristo. Realmente estás yendo con todo esto, ¿eh? Marcus lo miró fijamente. Ojo. Mataron a mi papá. Intentaron matarlo. Toda la especie. No estoy reconstruyendo. No me estoy escondiendo. Voy tras ellos. Arvin dudó y luego asintió. Entonces quememos las estrellas. Lo llamaron Proyecto Emberfall. No oficial, no aprobado, no financiado. Pero fue real. La noticia se difundió silenciosamente. No por radio ni satélite, no sobre redes cifradas. Pero a través de las personas, los sobrevivientes, los luchadores. Soldados que aún tenían quemaduras en sus piel y metralla en sus huesos. Ellos. Lo susurró como una oración en los búnkeres. Y ruinas y campos de refugiados. Los chicos. Yendo al espacio. Y algunos de ellos. El tipo correcto, lo creyeron. Trajeron
Piezas, pilas de combustible, propulsores desechados, trozos de cohetes precolapsados enterrados en refugios reforzados, un prototipo olvidado. Motor de una colonia lunar experimental. Enterrado bajo las ruinas tecnológicas de Chicago. No, gobierno, ninguna orden, solo venganza. E ingeniería. La plataforma de lanzamiento fue tallado en un cañón cerca del antiguo complejo de montaña Cheyenne, escondido de órbita, camuflada con escombros y envuelto por bloqueadores de radiación robados del mercado negro chino. Arvin lo llamó una locura. Marcus lo llamó necesario. Y en 93 días, tuvieron un barco. No era bonito. No era seguro. Pero tenía un nombre. El Holt. La noche antes del lanzamiento, Marcus se quedó solo en el borde de la plataforma, mirando las estrellas. Él. No hablé con nadie, no hice nada. Discursos, pero Arvin vino de todos modos, llevando una botella de algo viejo y probablemente radiactivo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Marcus. No lo miró. ¿Crees que son? ¿Simplemente vas a olvidar que luchamos? No. Creo que están volviendo. Más fuerte. Entonces golpeamos primero. Arvin le tendió la botella. Tu viejo. Han hecho lo mismo. Marcus finalmente sonrió apenas. No habría esperado. Este largo. Bebieron en silencio. Un trago cada uno. Eso fue todo lo que pudieron prescindir. Lanzamiento. El día no fue cinematográfico. No había público, no había himno. Solo 2 docenas de rostros sombríos. Ingenieros y supervivientes de pie bajo. El cielo en llamas viendo un misil con alas de Voltedon y cables tecnológicos alienígenas envuelto alrededor de su vientre. Marcus subió. Adentro, selló la escotilla. Sin copiloto, sin plan de regreso, solo él, las estrellas y una conjunto de coordenadas cifradas que apuntan hacia la última posición conocida de él. Naves alienígenas en retirada. Mientras los motores rugió, Arvin susurró a nadie en particular, hazles recordar, chico. Y con una ráfaga de fuego y robada propulsión extraterrestre, el Holt abandonó la Tierra. El silencio del espacio fue lo primero que impactó a Marcus. No el frío, no. La ingravidez, el silencio. Allí, no había viento, ni retroalimentación, solo el bajo zumbido constante del reactor de la nave y el susurro ocasional de un mecanismo. Corrección. Su respiración era más fuerte que nada más. No durmió, no. Comer mucho tampoco. Se sentó atado a la cabina, mirando las estrellas difuminarse en largas rayas a medida que el disco empujaba más allá de los límites convencionales. Entonces el movimiento no es un barco, una señal débil, pulsante, extraterrestre. Lo siguió a través del asteroide. Cinturones, lunas pasadas medio devoradas por la minería. Drones, a través de nubes flotantes. Restos que parecían sospechosamente humanos. Entonces lo vio. Una nave colonial, enorme, marcado, silencioso, flotando en el vacío. Como un cadáver. No extraterrestre, humano. El atraque no fue limpio. Su barco se raspó. El casco duro, atascando uno de los abrazaderas, pero lo logró. Dentro, oscuridad. Se movió a través de la nave. Lentamente, la linterna barriendo él. Pasillos. El polvo flotaba. El aire era tenue, pero transpirable. Luces de emergencia. Parpadeó, apenas vivo. Pasó congelado. Cuerpos se encrió. Docenas. Algunos parecían tranquilo, otros no. Una habitación tenía paredes arañadas desde el interior. Marcus siguió moviéndose hasta que encontró el mensaje. Un plato rayado. 4 palabras. Grabado en la pared de metal por alguien. Mano moribunda. Aún no han terminado. Y luego él
Lo escuché. Ni un sonido, ni una sensación, ni una presencia. Se giró. Demasiado tarde. Una figura. Se movió en la oscuridad. Rápido y silencioso. No es un dron. No es completamente extraterrestre. Algo. Entretanto, Marcus disparó. La bala. Golpeó la carne. Sangró. Verde oscuro. Pero no se cayó. Sonrió. Tenía humano. Dientes. Y habló. No con voz. Con la voz de su padre. ¿Crees que esto termina en sangre? Marcus se quedó paralizado. Su cerebro gritaba que no era posible. No era él. No podía ser. Y no lo fue. Era algo. Llevando los recuerdos de Darren Holt. Un eco. Un fragmento armado del pensamiento humano. Cosidos juntos en carne alienígena. Ah. Arma psíquica. Tu guerra ha terminado, dijo, acercándose. Marcus apuntó. De nuevo, con las manos firmes. No, susurró. Apenas está empezando. Y disparó. El barco explotó detrás de él mientras, expulsado al vacío, apenas sellado en su traje. El híbrido alienígena ardía en él. Llamas, gritando con la voz de su padre. Hasta que desapareció. El alto fue destruido. Su oxígeno estaba bajo, pero la señal fue enviada de vuelta a la Tierra. Mensaje simple. Están construyendo híbridos. Nos están usando. Nadie lo sabía. Si la señal llegara, pero Marcus no le importaba. No se estaba muriendo hoy. Él estaba apenas empezando. La señal pasó por Oro 407 horas, muy por debajo de lo que quedaba de lo antiguo. Montaña Norad, donde se encontraba la resistencia. Reensamblado en algo parecido a un fuerza de mando real, una alarma baja pulsó. A través de los pasillos de hormigón. Los repetidores satelitales habían muerto hacía tiempo. Todo lo que tenían ahora fue construido a partir de piezas de tecnología alienígena robada, rescatadas, amplificadores de radio y un enlace irregular a un antiguo relé de comunicaciones lunar, apenas funcional, solo funciona durante ciertos rotaciones. Pero fue suficiente. Arvin había estado durmiendo en el suelo de un túnel de mantenimiento cuando la comunicación se despertó. Lo levantó, con los ojos muy abiertos. Es él, dijo. Susurró. Soy Marcus. El control. La habitación estaba medio iluminada. Los generadores parpadeaban. El aire estaba viciado. Arvin entró a trompicones, con el corazón golpeando, esperando escuchar su voz. Pero no había voz, solo una repetición. Cadena de datos, cifrada, pero etiquetada con identificación de Marcus Holt. La descifraron por línea, y cuando terminó, la habitación estaba en silencio. La última línea decía: nos están utilizando. Híbridos humanos extraterrestres. Uno de ellos llevaba la cara de mi padre, el estratega mayor. El coronel Tai Nas se recostó en su asiento, con el rostro tenso e ilegible. El viejo soldado había liderado milicias a través de Nueva África antes de ser expulsada. Subterráneo. Había visto mucho, pero incluso ahora estaba pálido. ¿Me estás diciendo que están criando humanos? Dijo. Oh, peor aún, reanimar a nuestros muertos. Arvin miró la pantalla. No, no. Reanimando. Están usando neurociencia. Patrones. Mimetismo. Creando copias orgánicas que piensan como nosotros, suena como nosotros. ¿Pero no lo somos? Nas murmuró. Arvin asintió. No es suficiente. Para que nos maten más. Ahora ellos quieren usarnos. Un escalofrío recorrió la habitación. ¿Está vivo?, preguntó alguien. Arvin no contestó. No porque no lo hiciera. Quiero, pero porque honestamente no lo hizo. Saber. 2 días después llegó la primera prueba.
Entró en un campamento de supervivientes cerca de la zona de exclusión de Texas. Al principio, la gente aplaudió. Una mujer de unos 30 años. Rubio, raspado, vistiendo una chaqueta de los Estados Unidos. Cuerpo médico del ejército. Dijo su nombre. Fue la teniente Dana Ricks, una de las médicos que se creía muertos durante la caída de San Diego. Tenía su placa, su voz, sus recuerdos, pero algo no estaba bien. Ella no parpadeó lo suficiente. Su discurso fue demasiado perfecto. Y cuando uno de los supervivientes mencionó a su prometido, algo que solo él lo sabría, se detuvo solo un segundo. Demasiado tiempo. Entonces empezaron los gritos. Se necesitaron 6 personas para bajarla. Pero, cuando la abrieron, no había nada rojo. Sangre dentro. Era negra. Y debajo, la piel, alambres orgánicos tecnológicos, aleación de hueso flexible. Un cerebro no cultivado sino impreso. Ella no era humana. Nunca lo había sido. Palabra. Se propagaron más rápido que cualquier virus. Eran entre nosotros. Y se parecían a nosotros. Él. La resistencia no perdió el tiempo. Ellos. Puestos de control establecidos, psicológicos. Pruebas de perfil, análisis de sangre, pruebas neuronales. Ejercicios de respuesta, cualquier cosa para distinguir lo real de las falsificaciones. Pero los híbridos estaban evolucionando. Más inteligentes, más suave y más mortal. 2 días después de las plataformas. Incidente, un búnker del Consejo de Defensa en Alemania del Este fue masacrada desde él. Dentro, uno de los híbridos había sido aceptado como técnico de comunicaciones. Él vivió entre ellos durante semanas. Se había ganado su confianza. Y entonces, una noche, él desencadenó algo. Un pulso. Se frió. Las mentes de cada ser humano en un radio de 3 millas. Radio. No hay cuerpos, no hay sangre, solo quemados. Sin cerebro, con la cara congelada. A mitad de un grito. Lo llamaron la plaga del pulso. Arvin se paró al borde del acantilado. Afuera de la nueva sede de Colorado, fumando un cigarro roto de su último alijo. El viento era seco. Frío. Sus manos temblaban. No del frío, sino del conocimiento. Que todo había cambiado otra vez. Estamos luchando contra fantasmas ahora, dijo. Murmuró. El coronel Nass se acercó a mí. Él, con los brazos cruzados. Entrenaste a Ul, ¿verdad? Le ayudé a construir el barco. Yo. No lo entrenaste, pero creíste en él. Él. Arvin asintió. Todavía lo hago. Nass. Exhaló por la nariz. Hemos confirmado rastros de señales. Su nave impactó una colonia humana abandonada. Buque. Arvin lo miró. Está vivo. No. Pista. Pero algo más lo es. Un segundo. La transmisión nos hizo ping 12 horas después. Suyo. Sacó un chip de su chaqueta. Y lo deslizó en la terminal portátil. La pantalla se iluminó. Una imagen distorsionada. Parpadeando. Y luego el rostro de Darren Holt. Vivo hablando. La guerra ya está perdida. Dejen de resistirse. Déjalo pasar. Es misericordia. Arvin se quedó paralizado. Eso es imposible. Nass negó con la cabeza. Eso no es tuyo. Amigo. Eso es una máscara. Dentro de la sala de guerra, las imágenes se repetían en bucle. De nuevo. El rostro de Darren. Su voz. Su ojos. Pero las palabras no eran suyas. Estaban tranquilos, vacíos, demasiado lógicos. Marcus. Les había advertido. Pero viéndolo, oyéndolo, lo hizo realidad. La sala debatió. Algunos dijo que era un truco. Otros dijeron que Marcus había sido comprometida. Arvin dijo que solo una cosa. Prepárate para el máximo. Infiltración. Si pueden usar su rostro, pueden usarlo cualquiera.
A través de los continentes fracturados, la paranoia explotó. El hermano se encendió. Hermano. Las unidades dejaron de confiar entre sí. Otras células de resistencia enteras desaparecieron. De la noche a la mañana. Algunos porque los borraron. Fuera. Algunos porque nunca fueron humanos. Para empezar, la guerra cambió. No. Ya no es humano contra extraterrestre, sino humano. Versus lo que solía parecer humano. Y. En el caos, un susurro regresó a la radios. Soy Marcus Holt. No soy muerto. No estoy infectado. Les traigo la guerra. En órbita. La nave colonial humana abandonada ya no existía. Ya no estaba abandonado. Marcus se había quebrado. El núcleo. Había redirigido el oxígeno, lo alimentó. Soporte vital, convirtió el secundario. Bahía de carga en una sala de exterminio, un lugar para diseccionar los restos híbridos, estudiarlos. Aprenda que los motivó, que los hizo funcionar. Los rompió. Dormía en ciclos de 2 horas. Comió pasta de proteína. Revisó a su padre. Últimos registros de la misión, y cada noche él se quedó mirando la misma pregunta. ¿Cuántos más se parecen a él? Había visto al primer híbrido sangrar en la voz de su padre. Ahora necesitaba saber. ¿Podrías matar a alguien que llevara esa cara? ¿De la persona que más amabas? ¿Podrían otros? ¿En la Tierra? Arvin tomó una decisión. Él transmite la señal de Marcus sin filtrar. Sin aprobación del comité, sin cifrado, solo. Alimento crudo para todos. Incluía la advertencia de Marcus, las imágenes híbridas, la susurro roto de Darren Holt repitiendo. Que así sea, y finalmente su último declaración. Si vuelves a ver mi cara y te digo, si te arrodillas, disparas. Se volvió viral en radios piratas, en pantallas rotas, pintados en los edificios con aerosol rojo. Si él lleva tu cara, quémalo. La guerra se volvió más oscuro. Los escuadrones de ejecución fueron formado. La paranoia se convirtió en protocolo. Pero así, innovaron. Ingenieros de resistencia. Aprendió a revertir los sensores biológicos híbridos. Creó feromonas sintéticas para activar. Ellos instalaron microexplosivos en tropas voluntarias. Si fueran hackeadas, detonar instantáneamente. La humanidad no era. Ya no solo resisto. Fue mutando, adaptándose, transformándose. Algo peor de lo que les vino. Y en silencio, el coronel Nas preguntó. Arvin la pregunta que nadie más se atrevió a hacer. ¿Y si nos convertimos en ellos? Arvin respondió. Con una mirada embrujada. No sobrevivimos a esta guerra quedándonos. Humano. En órbita, Marcus encontró a la madre. Señal. Pulsaba detrás de un sellado. Núcleo cuántico enterrado en lenguaje alienígena. Y lógica encriptada. Pero estaba allí, colmena de comando central, aún activa. Todavía observando. No sabía que estaba allí. Rango todavía. Pero lo haría. Leyó los últimos registros de la tripulación de la nave colonial, los ingenieros, familias, niños. Algunos habían sido diseccionado antes del accidente. Los extraterrestres habían estudiado todo. No solo habían. Querían la Tierra. Querían ser la Tierra. Tomarlo, usarlo, convertirse en ello. Y. Marcus Holt no iba a permitir que eso sucedió. Activó la transmisión. Un último mensaje. Quieren mirar. Al igual que nosotros, sentirán lo que nosotros sentimos. Ya voy. Y en lo profundo del vacío negro del espacio, Marcus giró la nave colonial muerta. Motores hacia la señal. La guerra no había terminado. Acababa de alcanzar su siguiente fase. La nave colonial no estaba destinada para volar más. Sus motores rugían como bestias moribundas, apenas estables, con fugas. Radiación de un respiradero agrietado a lo largo del casco.
pero se movió lo suficiente para llevar Marcus Holt a través de la negrura helada de espacio hacia algo que ningún humano había jamás alcanzado, la colmena alienígena en órbita. Él lo llamó el nido, no porque parecía uno, pero porque se sentía como uno, viva, protectora, increíblemente territorial, con forma de estrella negra derribada. El centro, flotando más allá de los muertos de Plutón. Curva, enclavada dentro de un bolsillo de la nada, oculta a los telescopios y sensores. No estaba en los gráficos. No estaba transmitiendo, pero respiraba. Tú podías sentirlo a través de las paredes del barco. Una frecuencia pulsante que era menor. Sonido y más presencia. No había dormido en 36 horas. No necesitaba. Demasiada adrenalina, demasiada rabia. Y en algún lugar debajo de eso, una delgada hilo de miedo que se sentía más como instinto más que emoción. Algo primordial en sus huesos lo mantenía. Susurrando, no deberías estar aquí. Pero Marcus había dejado de escuchar el miedo. El día que su padre saltó a un pozo para salvar el mundo. Él no estaba aquí para sobrevivir. Estaba aquí para quemar a sus dioses. Abajo, en la tierra, la supervivencia era volviéndose salvaje. El coronel Nas había desplegado escuadrones de confianza en toda la resistencia. Territorios, no combatientes, jueces. Cada uno. El escuadrón llevaba equipos de escaneo neuronal, térmicos, analizadores y tomas de resonancia portátiles, para detectar cualquier rastro de híbrido. Interferencia. Trabajaron rápido, demasiado rápido. Algunos de verdad. La gente quedó atrapada en la redada. Nervioso. Reacciones erráticas inducidas por el estrés. Comportamiento, incluso desencadenantes del TEPT. Cualquier. La desviación fue respondida con esposas paralizantes. Interrogatorio y, en algunos casos, resolución permanente. Estás creando un estado policial, Arvin. Le dijo a Nas, de pie en lo que solía ser una estación de tren subterráneo, ahora cableada. Para defenderse, Nas no se inmutó. Estoy previniendo otra plaga de pulsos. ¿Tú quieres eso otra vez? Arvin dio un puñetazo contra la mesa. Estamos perdiendo a quienes somos. Seguimos vivos por ahora. Ellos se miraron fijamente. Ambos tenían razón. Ambos. Equivocado. Y sobre ellos en órbita. Algo estaba observando. Marcus atracó en el nido en el silencio sepulcral del vacío. Había, sin guardias, sin armas apuntando, sin alarmas, solo una entrada circular abierta, que se abrió para él. No por casualidad, por diseño. Flotó dentro con la nave colonial. Células de energía finales que mantienen sus signos vitales en margen de supervivencia del 32%. No trajo respaldo, sin refuerzos, solo dos armas. Un rifle de plasma fabricado a partir de chatarra alienígena y una pequeña cantidad de datos codificados. Un viaje lleno de todo lo que la Tierra tenía. Aprendió sobre ellos, no para la guerra, para infección. La idea le vino a la mente en el insomnio. Horas entre batallas, viendo él. Los híbridos imitan el comportamiento humano con precisión, reír, llorar, incluso suplicar. Pero siempre había algo extraño. Podían copiar palabras, no emociones, no. El núcleo. Estaban aprendiendo más rápido. Cada mes, pero aún así no lo hicieron. Entender qué hizo a los humanos. Peligroso. El camino de Marcus estaba lleno de todo. Temían la inestabilidad humana, cruda, dolor, amor defectuoso, traición, odio, desesperación, genocidio, arrepentimiento, caos. Él no iba a apagar la colmena con fuerza bruta, iba a infectarlo con humanidad. Dentro, el nido estaba incorrecto. No es metal y no es completamente orgánico. En algún punto intermedio.
Las paredes se movían suavemente mientras caminaba. Las luces pulsaban a lo largo del suelo como venas, reaccionando a sus pasos. Él no. Flotar. La gravedad existía, pero se inclinaba. Lo hizo perder el equilibrio sutilmente. Lo hizo. Duda cada paso. Voces. Resonó suavemente, no en sus oídos, sino en sus cabeza. Susurros, recuerdos. Nunca mereciste sobrevivir. Él se quemó. Para nada. Estás solo. Ellos lo harán. Olvidarte. Marcus apretó los dientes. Hoy no. Cuanto más se movía, más frío hacía. No es temperatura. Emocionalmente. La propia estructura empezó a rechazar. Calor. Intentó tararear una canción de su infancia. La canción de cuna de su madre, y el sonido murió. En su garganta. Como si el aire se negara a llevar algo humano. Y entonces vio. Mismo. El híbrido era perfecto. Lo mismo. Altura, misma puerta, mismas cicatrices, hasta el corte irregular a través de Marcus. La clavícula de la rotura del fragmento hacia atrás. Tierra. Sonrió con su misma sonrisa. Llegas tarde, dijo. Marcus levantó la vista. El rifle. El híbrido no se inmutó. Ya sabes que eso no funcionará aquí. De todos modos apretó el gatillo. El plasma. La explosión se congeló en el aire, atrapada en el tiempo. Campo cerrado, disperso como polvo. Estás en nuestra casa ahora, decía. Y nosotros. No rompas las reglas. Marcus mantuvo la arma apuntada. ¿Dónde está el núcleo? Él. El híbrido inclinó la cabeza. No quieres. Para ver eso. Pruébame. Se hizo a un lado. E hizo un gesto. Entonces ven a conocer a tu padre. El núcleo del nido no era un reactor. Ni siquiera era una máquina. Era una cámara. Una enorme catedral del tamaño de hueco con cientos de cuerpos suspendidos. En un gel negro espeso. Todos los humanos. Todos. Respirando. Todos soñando. Ninguno de ellos. Eran reales. Marcus vio a su padre. De cara al frente, flotando silenciosamente en él. Centro, ojos cerrados, piel pálida, el pecho subía y bajaba como si estuviera durmiendo. El híbrido a su lado sonrió. De nuevo, no matamos a los fuertes. Decía, los aprendemos. Marcus sintió. Algo se quebró dentro. ¿Por qué? Porque ustedes son los únicos que alguna vez nos asustó. Ahora se puso delante de Marcus. Él, el falso Holt, el espejo, su voz se cayó. Abajo. No tienes idea de lo que eres. Marcus Holt, ¿crees que la fuerza viene? ¿De tus armas? ¿De tus sacrificios? No. ¿Y entonces qué pasa? El híbrido sonrió más ampliamente. Tu quebrantamiento. Los siguientes minutos no fueron una pelea. Eran una prueba. La cámara se llenó. Con copias. Cada cara que Marcus tenía. Enterrado. Mendoza, Arvin, incluso Marcus. Yo más joven, de 13 años, todavía usando él. La misma chaqueta del día que el cielo cambió. Negro. Lo rodearon y hablaron al unísono. Ven a casa. Podemos acabar con tu dolor. Tú. No tienes que morir aquí. Pero Marcus. No respondió con palabras. Tiró de la. Sacó la unidad de datos de su cinturón y la metió en la bioterminal más cercana. La reacción fue inmediata. El núcleo. Gritaron. Los cuerpos en el gel. Espasmódico. El falso Darren Holt abrió sus ojos y no eran sus ojos. Ya no. El híbrido Marcus se abalanzó. Pero el virus ya había empezado. La terminal brilló al rojo vivo. Las luces de la cámara se hicieron añicos. Y por todas partes. El nido, cundió el pánico. Emoción humana. Verdadero, crudo, imperfecto, había entrado en él. Sistema. Y estaba haciendo lo que ninguna arma podrían, rompiéndoles la mente. De vuelta a tierra, todos los drones alienígenas se congelaron. Todos. El operativo híbrido colapsó. Resistencia.
Bases reportaron incautaciones masivas entre imitadores incrustados. Algunos incluso convulsionaron. En convulsiones violentas e implosionaron, plegándose sobre sí mismos como si el universo los rechazó. El coronel Nass se quedó mirando la pantalla de transmisión como uno. El mensaje final llegó. Entró. Arvin levantó la vista. ¿Quién? Nass se giró. Marco. Dentro del nido, Marcus se tambaleaba. El virus no era algo limpio. Dolía. Tiró de sus recuerdos. Lo obligó a revivir momentos que había enterrado. De su madre. Muerte. Ver a su padre saltar a fuego. La culpa de sobrevivir cuando otros no lo hizo. Cayó de rodillas, pero él fingir que lo era. Gritó ahora, no de rabia, con dolor. No podía comprenderlo. Él, el virus no era código. Era humanidad. Y griega. Por primera vez en su evolución, los extraterrestres se encontraron con algo que no pudieron entender. No la guerra, no la lógica, sino pérdida. Pérdida real. El tipo de pérdida que nunca sana. Marcus llegó al final del núcleo. A prueba de fallos. Su mano temblaba al introducir el código, su propio escaneo de retina, la voz, partido, y el último recuerdo personal de su padre. Código clave incrustado en la unidad. Para Marcus, si no lo logro, quémalos. Infierno. La falla del nido abrió un grieta dimensional, no a la Tierra, pero para ellos, un agujero de gusano, una puerta trasera a de donde quiera que hayan surgido. Marcus sonrió a través de la sangre en su boca. Luego presionó el detonador. Desde la Tierra, el telescopio vio como el nido se plegaba hacia adentro. Un estallido de luz. Sin escombros, sin explosión, simplemente desaparición. La puerta cerrada. Lo que sea que haya vivido allí. Se fue, y Marcus Holt con él. De vuelta en tierra, siguió el silencio. Y luego la esperanza. Habían pasado 3 meses desde el nido. Desapareció. No explotó, desapareció. No. Escombros, sin comunicaciones. No hay rastro de radiación. Simplemente desapareció. Doblado. Fuera de este universo como una página arrancada. De un libro y se quemó en el aire. Y con eso es, Marcus Holt. El coronel Nass declaró un alto el fuego planetario. Fuerzas de resistencia. Dejó de ejecutar a sospechosos de ser híbridos. Los drones habían caído. El cielo se había despejado. La última transmisión de Marcus fue clavado en cada pared, en cada túnel. Todos los dispositivos que aún funcionan en la Tierra. Ellos querían convertirse en nosotros, así que les mostré. Ellos lo que somos. Arvin se quedó mirando eso. Cita todas las noches desde su cuna en el refugio del comando de Denver. No se había afeitado. En semanas, ya no me molesté más. Las líneas bajo sus ojos eran tan profundas que parecía tallado con un cuchillo. A veces pensaba que todavía podía oír la voz de Marcus en las antiguas frecuencias. Ah, un susurro, tal vez un destello de estática. Algo al borde de la comprensión. Y en sus entrañas, Arvin sabía algo. Estaba equivocado. La paz había llegado demasiado rápido. Demasiado fácilmente. Y la Tierra estaba cambiando. Comenzó en el Medio Oeste. Los niños, primero solo 3, luego 19, luego campamentos enteros. Soñando cosas que no podían explicar. Una niña llamada Ruby, de 8 años, se despertó. Hablando en un idioma que nadie en la Tierra había oído jamás. Se quedó mirando a su madre, luego dibujó imágenes con sangre en el muro del refugio. Espirales geométricas. Fractales que doblan el ojo solo para mirar. Un niño en Montana se arrancó los ojos. Salió y susurró, está mirando. A través de nosotros. Al principio, parecía trauma. Los sobrevivientes del TEPT se derrumban bajo presión hasta que empezaron a moverse. Sincronización,
respiración en patrones, habla. Las mismas frases crípticas al mismo tiempo. Tiempo, incluso desde 1000 refugios. A millas de distancia. Somos la herida que nunca se cierra. La guerra fue solo la semilla. Marcus trajo algo de vuelta. El coronel Nass ordenó un silencio. Investigación. Equipos médicos, psicólogos, expertos, escáneres neuronales. Uno por uno. Encontraron la misma anomalía en cada uno. Niño. Un pequeño nódulo latente cerca del. Corteza prefrontal. No es biológica, no. Implantado quirúrgicamente. Integrado. No. Humano, no extraterrestre, algo más. Y eso. Estaba transmitiendo. Arvin miró fijamente los escaneos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Mirando? Le preguntó al líder. Investigadora. Ella no respondió bien. En lugar de eso, apagó las luces. En el laboratorio, sostuve un sensor y lo ajusté. A la frecuencia del nido justo. Antes de que desapareciera y el nodo se iluminara. No con luz, con forma. Una espiral parpadeante que giraba en el interior. El cerebro como si estuviera tratando de florecer. La mujer lo miró con la voz quebrada. Marcus no destruyó la colmena. Dijo. Se fusionó con él. La Tierra. La mayor victoria se había convertido en su mayor. Infección. No es un virus, no es una mente. Control, una reescritura lenta de la realidad y estaba creciendo dentro de los niños. Primero, no porque fueran débiles, sino porque estaban vacíos, su trauma. Habían quedado grietas y algo había. Se metió dentro. La orden del coronel Nass. Llegó rápido y frío. Poner en cuarentena a los afectados, sin excepciones. En 48 horas, más de 700 niños fueron encerrado tras puertas magnéticas en lo profundo. Refugios a lo largo de la antigua resistencia. Zonas. Raciones de comida cayeron del techo. Escotillas. El contacto se limitó a lo visual. Solamente. Los padres se amotinaron. En Detroit, una madre se prendió fuego. Incendio afuera de las puertas. En la Ciudad de México, una turba armada irrumpió en un refugio intentando. Fuga de 23 niños. 14 murieron en él. Fuego cruzado. Y a pesar de todo, los niños esperaban. Nunca gritaban. Nunca lloraron. Simplemente se susurraron el uno al otro. A través de las paredes. No se ha ido. Se está transformando. Arvin había terminado de mirar. Salió del refugio de Denver con una autorización robada. Insignia y un escáner cerebral portátil. Le tomó 4 días llegar a Wyoming. Sitio de aislamiento, otros 2 para colarse. Adentro. No traía un arma, solo una. Nombre. Rubí. La chica con los dibujos en espiral. Él. La encontraron en una celda blanca, sentada, con las piernas cruzadas en el suelo, dibujando con un trozo de plástico que había raspado. La puerta. Cuando Arvin entró, ella no se inmutó. Simplemente miró hacia arriba y sonrió. Eres él, dijo ella. Arvin. Se detuvo en seco. ¿Qué? Tú eres a quien él. De confianza. ¿Quién? Su sonrisa se amplió. Marco. Ella le contó cosas que nadie más sabía. El chiste que Darren solía contar sobre él. Mal café en el fin del mundo. El número exacto de pasos desde la litera de Marcus a la armería en Cheyenne Mountain. Incluso la frase que Marcus había susurrado en la unidad antes de iniciar el virus en la colmena. ¿Quieres humanidad? Entonces ahógate en él. ¿Dónde estás? ¿Entiendes esto? Preguntó Arvin, con las manos. Temblor. Ruby inclinó la cabeza. No me estoy poniendo. Eso, dijo ella. Yo soy eso. Y entonces dijo algo que me dejó helado. La sangre de Arvin. Marcus no destruyó la colmena. Se la llevó. Su lugar. La infección no estaba convirtiendo a los humanos en extraterrestres. Los estaba convirtiendo en
conductos. Y Marcus Holt fue él. Señal. En algún lugar más allá de la realidad, su mente se fusionó con la conciencia de la colmena. Y no había muerto. Había evolucionado, se había despojado de la estructura alienígena, la absorbió, la reescribió. Marcus seguía luchando, pero el campo de batalla se había trasladado a lugares humanos. Los ojos no podían ver. Y la única forma en que podía regresar era a través de las mentes de aquellos que habían suficientes grietas para dejarlo entrar. Arvin regresó a Denver con una advertencia. Pero nadie escuchó. Nas redobló los esfuerzos en los confinamientos. Eliminación neuronal ordenada. Tranquila. Ejecuciones. Refugios quemados. Si no podía curarlo, lo borraría. Pero para entonces ya era demasiado tarde, porque los niños ya habían. Lo compartí. Los rumores estaban en todos lados. Ahora la gente empezó a soñar con símbolos, diciendo palabras que no conocían, dibujando la cara de Marcus en la tierra. Y siempre, la misma frase se desplazó por algún lado, grabado profundamente. Camina por el alambre entre el hombre y Dios. Nas lanzó la operación Cutcord, una política de tierra arrasada. Objetivo, cada refugio que contiene minas infectadas. No, rescate, sin recuperación. Solo fuego y Arvin finalmente se derrumbó. Él secuestró una transmisión global utilizando última antena orbital en funcionamiento. Su rostro, demacrado y cansado, apareció en cada pantalla rota a través de la resistencia. Zonas. Y dijo 5 palabras. Están matando a la gente equivocada. Él reproduje los escaneos, las imágenes. Ruby. Testimonio. Reprodujo las últimas palabras de Marcus. De nuevo. Les mostró lo que realmente era sucediendo. Y al final de la transmisión, la resistencia se fracturó. La mitad de las fuerzas se pusieron del lado de Nas. Quémenlo. Todo. Sin riesgo. Sin piedad. La mitad siguió. Arvin. Deja entrar a Marcus. Dale voz. Salvó al mundo una vez. Podría hacerlo. De nuevo. Quizás. ¿Pero a qué precio? En él. Sombras de ciudades abandonadas, extrañas. Las estructuras comenzaron a crecer. No eran alienígenas. No. Humano, algo intermedio, hecho de hueso, metal y sonido. Los niños estaban sentados en círculos, tarareando sin parar. Ritmo, sin susurrarle a nadie, y sin embargo. Edificio en perfecta sincronización. Arvin envió exploradores. Solo uno regresó. Ella no habló. Solo le entregué un trozo de estructura. Latía con energía. No frío, no mecánico, sino cálido. Vivo. No estaban construyendo un arma. Estaban construyendo una puerta. Y Marcus Holt volvía a casa. El último amanecer había terminado. Las montañas rocosas llegaron sin previo aviso. No pájaros, sin viento, solo un cielo carmesí que pintó la nieve como sangre. Arvin se quedó solo en un paso elevado en ruinas, fuera de lo que quedaba de Denver, observando cómo la luz se filtraba sobre las grietas, asfalto y rascacielos destrozados. Detrás, él, el convoy de su improvisado. La rebelión se estaba gestando. No combatientes, más, pero seguidores. Sobrevivientes que había visto demasiado para volver atrás. La gente que escuché la voz de Marcus Holt en sueños y vi símbolos grabados en los corazones de sus hijos. Dibujos y sentí algo tirando en el fondo de sus mentes, como la gravedad. Se volvieron hacia adentro. No les lavaron el cerebro. No se convirtieron. Se convirtieron. Devenir. Él también podía sentirlo. La presión en el aire, el zumbido en sus dientes, el silencio. Certeza de que el universo estaba a punto de abrirse. Y en algún lugar a lo lejos, justo sobre las llanuras muertas, la puerta estaba respirando. Construido sin ningún plan,
sin ningún anteproyecto, sin ningún plan. Materiales que pertenecían a la tierra. La puerta tenía 50 pies de altura, un arco de obsidiana, envuelto en cables de fibras musculares pulsantes, y aleaciones fractales que brillaban como espejos rotos. En su base, cientos de niños estaban sentados. Silencio, piernas cruzadas, ojos cerrados, conectados por las manos y el sonido. No susurraron nada. Cantaron no. Nombres. Existían al unísono. Arriba. Ellos. El centro de la puerta palpitaba como una herida. Negra, luego roja, luego azul. Andando en bicicleta más rápido con cada segundo. Desde la órbita, los satélites observaban el aire. Alrededor de la estructura comienzan a doblarse. No. Físicamente, no visiblemente, pero la realidad. En sí misma estaba perdiendo cohesión, y Marcus Holt estaba regresando a través de él. Dentro, el búnker de comando central de Denver. El coronel Nass estaba de pie con una pistola cargada, rodeado por un grupo cada vez más reducido de leales. Sus soldados parecían más bien fantasmas. Ahora, sin dormir, hueco, nervioso por semanas de supresión química. El nuevo. La resistencia había fracasado. Su guerra era final, pero tenía una última misión. Apunten a la puerta, ordenó. Nivelenla. Quemar la tierra a su alrededor. Nadie se queda con ella. Afuera. Un oficial subalterno tragó saliva con dificultad. Señor, eso significa bombardear los nuestros. Se detuvieron. Siendo nuestro cuando dejaron que esto sucediera. Nash respondió con frialdad. Silencio. Luego se ingresó el código de lanzamiento. T-180 segundos. El convoy de Arvin estaba a 3 metros del impacto. Contacto, gritó alguien. Una voz resonó. De la radio del convoy, agrietada, pero claro. Nash lanzó un ataque en la puerta de Murby. En T-3 minutos. Evacuación imposible. El aire cambió y entonces la puerta habló. No en sonido, no en palabras, sino en memoria. Cada persona cerca de ella sentía algo en su mente. Una voz no se oye con los oídos, pero se siente en la sangre. No era extraterrestre. No era mecánico. Era Marcus Holt. No tengas miedo. Arvin se tambaleó. Miró la puerta. Y por primera vez lo vio. No. Su cuerpo, no su cara, sino una forma de luz en el centro fusionándose desde hilos parpadeantes de pensamiento. La mitad de él todavía se parecía a Marcus. El otro, la mitad no era nada que la Tierra hubiera conocido jamás. Lo siento, dijo la voz. Fui demasiado lejos. Me abrí paso. Lo vi todo. Y me vieron. Todavía están. Viene. Arvin cayó sobre una rodilla. Marcus, ¿qué hiciste? Lo que tuve que hacer. La puerta pulsó una vez, y desde dentro. Marcus lo atravesó. No estaba. Ya no soy completamente humano. 1,88 metros, misma complexión. El mismo paseo, pero envuelto en una segunda piel. De trabajo de celosía cambiante e iridiscente que se movía como un pensamiento. Sus ojos brillaban con anillos gemelos, uno azul y otro rojo intenso. Su latido resonó por la tierra, como un tambor. Se había convertido en el mismísimo, cosa que los extraterrestres habían temido. Un humano, con acceso a la colmena, una singularidad de pensamiento y emoción, un arma de instinto y lógica. Miró a Arvin. Y por un segundo Arvin vio al niño. De nuevo, el que solía estremecerse, el que solía preguntar si era lo suficientemente bueno. Él era. Ahora era demasiado. Por encima de la ojiva descendió, entonces. Detenido en el aire, congelado, retenido por nada. Marcus levantó la mano y ésta se arrugó, como el papel, doblándose sobre sí mismo con un sonido que hizo que cada sobreviviente se agarrara. Sus cráneos. Jesucristo, susurró alguien.
Marcus se giró hacia el este, hacia Denver, hacia Nas. No habló, él. Acababa de caminar. Dentro del búnker, las alarmas. Gritó. La energía subió y luego se apagó. Las pantallas parpadeaban, transmitiendo una línea. En todos los idiomas. Está despierto. Nas. Gritó a sus hombres que dispararan. Nada. Funcionó. Las balas se convirtieron en polvo en las cámaras. Las paredes se doblaron. No. De la explosión, de la memoria. Hormigón. Agrietado con voces fantasmales. Luz sangrante. De costuras invisibles. Y luego él. Llegó. Marcus no logró abrirse paso. Puerta. Apareció dentro de ella. Tiempo. Fracturado. Los soldados se desplomaron. No están muertos. Simplemente desechó. Desechó por algo que ellos. No pude comprender. Nas levantó su arma. De todos modos. Él. Susurró. Marcus lo miró con lástima. Sus ojos. Ya lo hiciste. Y Nas. Mente destrozada. Afuera, la puerta se oscureció. Los niños. Dejó de tararear. Los símbolos en su. La piel se desvaneció. Marcus se quedó de pie sobre Denver. Como una torre, tranquila, todavía observando. Arvin se acercó con cuidado. No estás. Ya no soy solo tú, dijo. No, dijo Marcus. Respondió. Entonces, ¿qué eres? Marcus. Miró hacia el cielo. Abrieron la puerta. Entré. Y no lo cerré detrás de mí. Arvin se puso rígido. Dijiste que son. Aún viene. Sí, dijo Marcus. Pero no. Los mismos. Algo peor. Algo que se alimenta de lo que nos convertimos. Arvin dio un paso atrás. Entonces te detuviste. Nada. Marcus negó con la cabeza. Le di. Nos dio una opción. Se arrodilló y puso una mano sobre la tierra. A su alrededor, flores. Florecieron. Verdaderos, no extraterrestres. Construcciones. Nacidos en la tierra, vivos. El aire. Cambió de nuevo. Oh, más cálido, más claro. Marcus miró a Arvin. Este cuerpo no. Abrázame un buen rato. Estoy demasiado lejos ahora. Pero puedo enseñarles. ¿Enseñar a quién? A Marcus. Miró a los niños. Los siguientes. Arvin lo sintió entonces. Todo el peso de lo que Marcus había hecho. No había regresado para salvar la tierra. Había regresado para sembrarla. Con resiliencia, con memoria, con la verdad del dolor. Nunca se detendrán. Arvin susurró. El universo no. No me importa si ganamos una guerra. Marcus asintió. Luego enseñamos a la próxima generación a nunca más te arrodilles. Aunque les cueste la vida. Marcus sonrió. Solo un poco, sobre todo entonces. Él. La luz en su cuerpo comenzó a desvanecerse. Uno por uno. Uno, los símbolos en los brazos de los niños. Oscurecido. La puerta se derrumbó lentamente. Hacia adentro, doblándose en un fragmento de vidrio no. Más grande que una moneda. Marcus se lo entregó. Arvin. Quédate con esto. ¿Qué hace? Marcus parecía cansado ahora. Lo recuerda. Y con eso, su forma se dispersó en partículas. Sin explosión, sin llanto. Solo desaparición. Como las estrellas. Reclamando lo que siempre fue suyo. Un año después, el mundo había cambiado. No. Reconstruido. Solo cambiado. No más naciones. No hay ejércitos, solo grupos de supervivientes. Enseñando a los niños bajo el cielo abierto. Los libros volvieron a escribirse a mano. Las armas. Guardado. La puerta nunca volvió a abrirse. Pero a veces, por la noche, la gente soñaba. De un hombre hecho de luz, caminando a través. Las estrellas, observando, esperando. No es un dios. No era un héroe. Solo un humano que se negó a arrodíllate. Y sobre el polvo de lo viejo. Ciudades, una frase quedó grabada en piedra.
Esperaban que la tierra cediera. Mostramos. Enseñarles lo que significa ser humano.